Hemos llegado ya a la lección número 9, titulada Los ritmos del descanso. Recuerde que durante este trimestre estamos estudiando el tema Descanso en Cristo. Y en este tema de estudio hemos avanzado aprendiendo muchísimo sobre cómo podemos encontrar descanso en nuestro Señor Jesucristo en varios aspectos de la vida, Pastor Dani Perla. Y nos hemos encontrado con varios elementos. Y esta semana nos vamos a encontrar con uno que está repetido en la Biblia muchas veces, pero que tristemente en el siglo XXI parece que no se le ha tomado importancia. Pero, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, usted lo va a descubrir a lo largo de la semana. Hoy vamos a tratar el tema Preludio del Descanso. Así que le invitamos a que nos acompañe en una oración. Nuestro bondadoso Padre, gracias te damos por tu palabra y porque siempre tú nos estás instruyendo a fin de que crezcamos espiritualmente y nos fortalezcamos. Hoy queremos aprender sobre este descanso especial que tú nos has dejado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Pastor Dani Perla. El tema de esta semana, para hablarlo de forma directa, va a hablar sobre el descanso semanal. Y me llama mucho la atención cuando la lección de esta semana trata el día de hoy el tema Preludio del Descanso. Porque desde el principio Dios estuvo ahí. ¿Por qué es importante cuando hablamos del descanso semanal ir a la semana de la creación, Pastor? Porque es importante reconsiderar este tema de la semana de la creación. Bueno, creo que es el fundamento de la fe cristiana, es el fundamento de la fe en Dios también. Allá el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 11, por la fe, nosotros entendemos que los cielos fueron formados por el poder de la palabra de Dios y sin esa base de la creación de Dios, prácticamente todo lo que nosotros estamos viviendo en este mundo no tendría sentido. Entonces creo que es fundamental cuando hablamos de ese reposo semanal, establecer quién es el que está detrás de todo, quién es el creador y cuál es nuestro papel en su creación. Ahora, Pastor, cuando leemos el relato, y usted puede leerlo tranquilamente en su casa, Génesis capítulo 1, todo el capítulo, vemos que Dios repite constantemente una frase, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y al final hace una evaluación general y dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Qué indica la evaluación de Dios sobre la creación que hizo en este mundo? Muy bien, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía también. Entonces Dios comenzó primero a ordenar en los primeros 3 días y después a llenar lo que Él había ordenado. Y decía, era bueno. Pero en el 6º día, Él dice, esto es buenísimo. Esto es bueno en gran manera. Es lo que significa esa palabra. ¿Y por qué? Porque en el 6º día había sido creado el ser humano. Así que esa fue la razón cuando Dios ve esa culminación de la creación de este mundo, la creación física de este mundo, y juntamente con el hombre, Dios admira, Él mismo está, no podemos decir lo que Él lo toma por sorpresa, pero podemos decir, hablando en nuestras palabras, Él está asombrado del trabajo que ha hecho. Muy bien. Ahora, Pastor, como usted destaca, en el 6º día se crea la humanidad. Dios crea la humanidad, no es que se crea, a veces puede llevar a equívoco la semántica, pero Dios crea la humanidad. ¿En qué se diferencia la creación del ser humano con la creación del resto de criaturas y del resto de elementos en la tierra? La Biblia nos afirma que Dios crea por medio de su palabra. Amén. Dios tiene una palabra que es creadora. De hecho, la palabra tiene poder, aún nuestras palabras tienen poder también. No el poder que tiene la palabra de Dios, pero tiene influencia siempre. Sin embargo, a pesar de que Dios puede crear a través de su palabra, Él hace algo que no había hecho los otros días. Y es que cuando crea al ser humano, Él ahora toma un tiempo para involucrarse personalmente en la creación del ser humano. La Biblia dice que toma del barro, del polvo de la tierra, y entonces Él comienza a formar lo que era el primer hombre en esta tierra, Adán, y eso nos demuestra que allí hay algo
mucho más importante que el sol, que la luna, que los animales, que los árboles. Hay algo que sobrepasa en su valor a todas las demás cosas, aunque todas las cosas eran buenas, pero el hombre era la corona de la creación de Dios. Qué maravilloso pensamiento. El hecho de que usted y yo y nosotros que estamos acá salimos de las manos del Creador como la raza humana, y esto es maravilloso. Bueno, ahí en la misma historia se nos cuenta que Dios también consolida una institución antes de la entrada del pecado que es fundamental para la sociedad, pastor, el matrimonio. Y quizás solo para unir dos cosas, para poder hacer un comentario final. ¿Por qué es tan importante recordar que el matrimonio en este preludio del descanso es creado antes de la entrada del pecado? ¿Y por qué es importante recordar que esa historia de la creación, que es diferente de lo que ahora nos cuenta la sociedad, de lo que nos quiere contar la ciencia, digamos? No estamos aquí diciendo que la ciencia no sea importante, pero el problema es que ha sido mal utilizada y mal orientada. ¿Por qué es importante recordar estos hechos? Porque son hechos de la historia que están registrados en la Biblia para poder darle sentido a la sociedad en la que vivimos. Así es, yo creo que Dios nos deja grandes lecciones. El hombre solo no podía reproducirse, así que Dios crea una compañera, crea a alguien para él, que la Biblia le llama Dios mismo le llama una ayuda idónea. Y nuevamente Dios toma el tiempo, se involucra personalmente y hay una operación, digamos ahí, porque Dios extrae de su costado de Adán la materia prima de la cual va a crear a Eva. Nuevamente él con sus propias manos, con su poder, él lo hace. Así que tanto el hombre como la mujer tienen delante de Dios un gran valor y son la primera pareja de este mundo que ahora tiene la orden de poblar esta tierra con las instrucciones que Dios les da. Lo que Dios quería, evidentemente, cuando yo leo ahí que dice fructificado, multiplicado, llenen la tierra, había un tope. Ese llenar es hasta una cierta medida, Dios sabe cuál es, pero lo que Dios quería era que este mundo estuviera habitado por seres puros y santos, con la capacidad de relacionarse con Él, y creo que esto nos va a introducir a lo que va a continuar, porque aunque todo era buenísimo, allí no paró la creación de Dios. Todavía falta algo más y eso lo vamos a descubrir ya el día de mañana, y toda esta semana vamos a considerar este tema, pero note qué maravilloso es nuestro Dios, que aquí en este preludio del descanso nos muestra su poder creador y el valor que le ha asignado a cada uno de nosotros. Así que, pastor, creo que es maravilloso lo que Dios hace, y creo que podemos orar agradeciendo a Dios por este maravilloso don que nos dio con la vida. Amén. Padre, te damos gracias por tu poder creador. Realmente esto es lo que te distingue de cualquier otro ser en el universo, y es que tú puedes crear no solo con materia preexistente, sino crear de la nada. Gracias porque en tu mente surgió la creación de este mundo, de todos sus habitantes. Somos un pigmento de tu creación. Te alabamos, Señor. Permítenos que nuestras vidas puedan reflejar o llegar a ser lo que tú tuviste en la intención original al crear este mundo. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.